por el tweet. Está muy buena la señal. Ha mejorado el internet. Bien, la anterior clase habíamos visto el método de Newton, ¿no? Ahora estoy acá. ¿Qué será la ecuación de recurrencia? Rápidamente vamos a recordar un poquito. Llegamos a la ecuación de recurrencia. Primero formamos la ecuación de recurrencia. Después, obviamente, después de introducir el problema, hacemos la gráfica, hacemos el análisis de continuidad para encontrar el x sub 0. El x sub 0 es el punto inicial que nosotros lo adoptamos, como vimos en el ejemplo, ¿no? Aquí está la función, hicimos la gráfica y adoptamos el x sub 0. Adoptamos el x sub 0, ¿no? De tal manera que se cumplan las condiciones que habíamos establecido, ¿no? Las condiciones que se habían establecido era que hay que eludir, aquí le puse eludiendo el máximo y el mínimo. Evitar que crucemos un máximo o un mínimo, o también aquí falta, ¿no?, una asíntota, con los puntos donde no existe la función. Asíntotas y en general todos los puntos donde no existe la función. Y pongámosle asíntota. Bueno, una vez hecho eso, escribimos la ecuación de recurrencia, tal como lo hicimos en el ejemplo. Ahí más abajito, aquí está la que define. Claro, primero definimos la derivada, ¿no? Porque la ecuación de recurrencia se requiere la derivada, aquí está, ¿no? Aquí está al revés esto, ¿no? Este de arriba es abajo y el de abajo es arriba. Aquí hay un error. Primero, abajo tiene que venir la... Vamos a tratar de acomodarlo. Creo que no se puede porque esto es una imagen. Habría que hacerlo con... Bueno, entonces la función es arriba y la derivada es abajo. Eso es así. Hay un error ahí en esa. Ingeniero, no se escucha mucho su voz, ingeniero, un poquito bajito lo escucho. Ahora se oye mejor, ¿no? Ahora sí. Entonces le decía que, bueno, hay un error en esa función, en esta ecuación, en la ecuación de recurrencia. Arriba tiene que decir la f y abajo la f', ¿no? Ese es el error. Eso es lo que estaba comentando. Y el procedimiento que lo vimos. Entonces, luego de la gráfica, elegimos el x sub 0, habíamos dicho, aquí en este ejemplo elegimos igual x sub 0 igual a 0,5, cerca de la raíz, ¿no? Y luego de escribir la ecuación de recurrencia, ya procedemos a aplicar el método. Aquí primero, fíjense acá, definimos primero la derivada en una función g de x, y luego escribimos la ecuación de recurrencia. Aquí está, ¿no? Aquí está escrita la ecuación de recurrencia. El resultado es esto, y ahí comenzamos el procedimiento que ya sabemos. Eso fue lo que vimos en la anterior clase, con el método de Newton-Raphson. Ahora vamos a ver un método parecido. No es igual, parecido. ¿Está bien? Es el método de la secante, ¿no? Eso estamos continuando con el programa de la materia.
Ya vimos el método de Newton. Estamos en los métodos abiertos, método de Newton, Raphson. Y ahora nos toca ver el método de la secante y la próxima clase el método del punto fijo. En eso estamos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del método de la secante. Aquí tenemos en la pizarra una función. Vamos a hacerlo en esta otra pizarra. Me es más cómodo. Vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Vamos a dibujar entonces un sistema de coordenadas aquí, como siempre. Y vamos a dibujar una función. Por ejemplo, esta función. Un poquito más. Digamos esa función. Un poquito más inclinada. Salió mal. Ahora sí está mejor. Bueno, es una función cualquiera. Lo que estamos buscando es la raíz. Este valor acá. Es la incógnita. XR. Así le llamamos, ¿no? X raíz. X raíz. No sabemos cuánto vale. Bueno, una vez hecha la gráfica, como está ahí el análisis, tenemos que elegir un X0, o sea, un valor inicial. Pero hay una cosa, ese era para el método de Newton. Para este método necesitamos dos puntos cercanos. Dos puntos cercanos. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner con color rojo. Digamos, esos dos puntos. O sea que aquí hay dos, no es que sean dos X sub 0. Un X sub 0 y un X sub 1. ¿Está bien? Dos puntos iniciales. Entonces vamos a tener un X0. O lo vamos a hacer un poquito más grueso esto. Un X0 y un X1. Dos conocidos. Obviamente cercanos a la raíz que estamos buscando. No se olviden que son aproximaciones iniciales que nosotros las adoptamos. Y lógicamente tienen que pertenecer a la función. ¿Está bien? Con esos dos puntos nosotros podemos trazar una secante. De ahí viene el nombre del método de la secante. Entre dos puntos de una función siempre va a haber una secante. ¿No? En una curva así, ¿no es cierto? Solamente ahí se van a dar la secante. Entonces, si nosotros trazamos una recta secante, vamos a pintarla con azul, ¿no?
La recta secante va a intersectar al eje X en un punto. Ahí lo tiene. Este es el punto. O sea que con X1 y X0 conseguimos X2, la siguiente aproximación. Entonces esta será la siguiente aproximación. Pero obviamente esta aproximación ya será calculada con una ecuación de recurrencia. Por lo tanto, tenemos que construir la ecuación de recurrencia. ¿Está bien? Entonces, eso es sencillo, es puro álgebra, ¿no? Geometría analítica más que todo, ¿no? Eso lo tenemos aquí. Aquí está hecho eso. Fíjense. Ahí está la recta secante, ¿no? Forma un ángulo alfa con el eje X. Ahí está el ángulo alfa entre el secante. Y obviamente vamos a tener aquí dos triángulos. ¿Ves? Un triángulo X2 con el punto, con F de X1 y otro triángulo entre X2 con F de X0, ¿no? Dos triángulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vamos a mostrar. Aquí se ve más. También, ¿no? Lo mismo. Este de aquí es el ángulo. Y vamos a pintar, por ejemplo, con azul, con verde. Este sería un triángulo, ¿no? Y el otro sería el otro triángulo. Dos triángulos semejantes, porque tienen el mismo ángulo. Dos triángulos semejantes. Tienen el mismo ángulo alfa. Y triángulos semejantes digo, ¿no? Que tienen un ángulo recto. Entonces, de ahí obtenemos las ecuaciones que se ven acá, ¿no? Esta es la ecuación de acá. Dice la tangente de alfa igual. Lógico que siempre las ecuaciones las hacemos genéricas, ¿no? Entonces reemplazamos x0 por xy menos 2, x1 por xy menos 1 y x2 el que se va a encontrar por xy. ¿Está bien? El resultado es esta ecuación que ven aquí abajo, esta de acá. Ahí está la ecuación de recurrencia. Xy sale no de la relación de triángulos, como lo hicimos con el método de Newton, o con el método de la falsa posición, también hicimos lo mismo. Entonces, resulta que XY, o sea, el X2 en este caso, ¿no? En el ejemplo que estábamos siguiendo, aquí sería el X2, ¿no? El siguiente punto es igual al anterior menos el valor de la función, el del anterior, menos la diferencia entre los dos puntos anteriores, dividido entre la función del punto, del primer punto, menos la función del segundo punto. Y menos 2 es el primer punto, y menos 1 es el siguiente punto, ¿no? Eso es así. Esa es la ecuación de recurrencia que vamos a usar para este método. Esa ecuación de recurrencia la tienen lógicamente en el libro. En el libro aparece así. Aquí está. En el libro que tienen ahí en la plataforma, ¿no? O sea, aparece un paso adelante. O sea, por eso dice más uno, más un paso. Nosotros la tenemos sin ese paso, ¿no? Entonces aquí está escrita con un paso adelante. Por eso es que cambian los subíndices, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? En esta ecuación que hemos escrito acá nosotros, esta de acá, ¿no? Se explica por sí sola, son dos puntos anteriores que necesitamos.
el I-1 y el I-2, son los dos puntos anteriores. Siendo el I-2 el más lejano, ¿no? I-1 el más cercano. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Respecto de la raíz que estamos buscando. I-2 es el más lejano a la raíz y I-1 es el más cercano. Siempre es así. Y obviamente haciendo la operación vamos a encontrar la siguiente aproximación que va a ser más cercano. Tiene que ser más cercano a la raíz. Bueno, esta es la ecuación de recurrencia, ¿no? Si comparamos con la que hemos venido usando del método de Newton, a ver, la voy a escribir acá, la de Newton Raphson, Quedaría de comer. ¿no? Para compararla. Ya. Entonces, esa es la ecuación de recurrencia del método de la secante y esta es la de Newton. Veamos, comparemos. Las dos tienen xi menos 1, ¿no? Las dos tienen xi menos 1. A xi menos 1, por ejemplo, que el método de Newton que vimos en la anterior clase, se le resta este cociente. Acá ocurre lo mismo. A xi menos 1 se le resta ahora este cociente. Pero la diferencia es que este cociente en el método de la secante no aparece ninguna derivada, ¿no? Aquí sí aparece en este cociente la derivada. Ahí tienen f' de xi menos 1. Entonces, fíjense que acá lógicamente no aparece por lo que no usamos la tangente, usamos la secante. ¿Verdad? Entonces parecen las dos ecuaciones, ¿sí? Porque igual hay que restar un cociente. Y vamos a esperar que la velocidad de aproximación, o sea, el número de bucles que nos lleve a resolver por este método, va a resultar muy similar al método de Newton. Además de que va a tener los mismos problemas del método de Newton. No podemos pasar un máximo y un mínimo, porque ahí la secante igual se puede hacer horizontal, ¿no? Y este valor que está debajo se hace 0. Si xi menos 1 y xi menos 2 tienen la misma imagen, lógicamente que la secante se hace horizontal y esta diferencia va a ser 0. Y tenemos el mismo problema. Por lo tanto, lo mismo que ocurre con el método de Newton-Raphson va a ocurrir acá. ¿No? No podemos cruzar máximos ni mínimos, porque corremos el riesgo de que la secante también se haga horizontal. Y cuando se hace horizontal, esta diferencia de aquí, de abajo de la ecuación, f de x menos 1 menos f de x f de x menos 2 menos f de x menos 1 se va a hacer 0. ¿No? Y ya estamos en una indeterminación matemática. Eso es, entonces muy parecido, no hay mucho que hablar porque ya se habló en el método anterior, ¿no? En el método de Newton. Ya hablamos bastante sobre continuidad. Entonces, para resumir, el método de la secante, aquí está,
Planteado, ¿no? Planteado el problema, como siempre, ¿no? De encontrar una raíz por el método de la secante de tal función, de tal ecuación. Listo. Con tal tolerancia. Entonces, lo primero que hacemos es construir la ecuación de recurrencia, obviamente después de hacer el análisis. Entonces, primero tenemos que hacer la gráfica, hacer el análisis de continuidad. Ahora son dos puntos, X0 y X1. Dos puntos cercanos uno del otro, ¿no? Y siempre el X0 es el más lejano a la raíz y X1 es el más cercano a la raíz. No digo de izquierda ni derecha, porque podemos irnos por izquierda o por derecha, ¿no? O sea que el X0 siempre es el más lejano a la raíz y el X1 es el más cercano a la raíz. Pero la diferencia entre los dos debe ser pequeña, ¿no? Entre los dos puntos. De modo que podamos construir una secante inicial sin ningún problema. Eso es, igual tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que evitar, mejor, suena más bonito, ¿no? Evitar, hay que evitar máximos y mínimos. Y también, como en todos los métodos, ¿no? Las singularidades, ¿no? Singularidad. Es más bonito ese término. Singularidad. ¿Qué es una singularidad? Es un punto donde no existe la función. Esa es la singularidad. Normalmente se muestra como una asíntota, ¿no? Una asíntota es una singularidad. Y cualquier punto donde no existe la función es una singularidad. En los puntos de discontinuidad de una función pues, se llaman singularidad. Así está más bonito, matemáticamente hablando. Evitar máximos, mínimos y singularidad. Luego escribimos la ecuación de recurrencia, que la tienen acá. En máxima, ¿qué pondríamos? Define xy, coma, como todo esto, ¿no? Xy menos 1, bla, 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 todo esto. Todo eso se escribe en máxima. Pero bien con la orden define, ¿no? Como lo hicimos con el método de Newton. Y luego de escribir la ecuación de recurrencia, aplicamos el método, ¿no? En este caso, tenemos que elegir el X0 y el X1, que ya lo hemos hecho en este paso 3. Y listo. Bueno, después ya viene otro método que lo vamos a ver después. Ese es el resumen entonces de lo que hay que hacer para resolver manualmente o con máxima o con un software igual. El procedimiento es el mismo. ¿Está bien? Nosotros nos vamos a ir a máxima. Ahí se ve mejor. Aunque aquí se ve todo, aquí está más grande, ¿no? A ver, y la otra. Ahorita estoy haciéndome el retorno con un celular de los chiquitingos. Igual se ve, les aviso. Así que los ciegos solamente no podrían Se ver. puede ver, ingeniero. Ahí se ve, ¿no es cierto? Igual yo lo veo bien, sí, sí. Con un celular creo que es de 3 pulgadas de pantalla. Tamaño de una uña. Bueno, entonces vamos a usar máxima. De todas maneras, vamos a usar la pantalla más grande. El proyector más grande. Ahí vamos a poner este celular que nos muestre el retorno. Perfecto. Bien. Ahora vamos a salvar esto con otro nombre. Guardar como. Vamos a ponerle secante. El método de la secante. Listo.
Ese es para borrar desde aquí. Toda esta celda. No necesitamos la derivada. Eliminamos. Aquí la ecuación de recurrencia cambia, ya no es la misma. Define. Vamos a darle paso a su compañero. Podemos rehusar, ¿sí, no? Esto de acá no lo necesitamos. Esta es la ecuación de recurrencia anterior. Sencillamente lo podemos borrar. Ya se borró todo, no importa. Lo hacemos de nuevo. ¿Cuál es el problema? La idea es, vamos a borrarlo entonces todo esto. Vamos a darle paso a su compañero. Pongamos esta. Esa no. Debemos darle error. Bueno. Ya hicimos el análisis con la anterior clase, ¿no? Le vamos a dar que recalcule hasta ahí. Ya está. Bueno. Vamos a dejar ahí el resultado anterior, lo vamos a dejar para compararlo, pues nada más. Ahí se ve el resultado del método de Newton, ¿no? Bueno, entonces, comencemos el procedimiento. En este caso, vamos a adoptar, fíjense, ya sabemos que la raíz es 0,059, ¿no? 0,60 ahora. Entonces podemos tomar 2 puntos a la derecha de 0,60 o 2 puntos a la izquierda de 0,60. ¿No? Si tomamos 2 puntos a la izquierda, el x0 siempre es el más lejano a la raíz. Y el x1 va a ser el más cercano. Entonces, por ejemplo, si tomásemos 0, por ejemplo, 0,49, el otro tendría que ser 0,50. O sea, x0, 0,49 y x1, 0,50. Entonces, estamos aproximándonos por la izquierda. Si por el contrario nos aproximamos por la derecha, igual 2 puntos. El x0 tendría que ser, por ejemplo, 0,65. Y el x1 tendría que ser 0,64. Cosas así, ¿no? 2 números a una distancia muy pequeña. Hagámoslo así. Que sea 0,65. El x0, que es el más lejos. Y el x1, ¿no? El x1, mayúscula, para que se note, ¿eh? El x1 que sea igual, no se olviden que lo que estoy haciendo es texto ahorita, es texto. Estoy en una celda de texto. El x1 igual a 0,60, ¿no? Como es al revés, ¿no? No estoy aproximando desde la derecha. El x0 es 0,60 más alejado. O 0,65 y el otro 0,60. Más cerca. ¿Eh? 0,65 es más lejos que 0,59. Y 0,60 es más cerca, ¿no?, que ese valor. Ahí están, esos dos van a ser los x sub 0. ¿Está bien? Bueno. Ahora en una celda matemática vamos a crear la ecuación de recurrencia. No se olviden, la ecuación de recurrencia la tenemos aquí, ¿no? Xy, vamos a ir cambiando, no me queda otra, vamos a ir cambiando
los proyectores para que vayan viendo lo que estoy haciendo. Lo voy a hacer aquí en máxima, ¿no? Porque también lo puedo. Ya, xy igual a x menos 1. Ahí se le pide, aquí no hay necesidad de buscar derivadas, ¿no? Entonces, directamente la ecuación de recurrencia. Directamente la ecuación de recurrencia. Define, paréntesis, x, entre corchetes, ¿no? xy, coma, ¿no? Define xy como la coma separa, ¿no? La orden, en este caso. X y menos 1 ahí está, menos f, entre paréntesis, de x y, ahí no me acuerdo, ahí, x y menos 1, ¿no? F de x y menos 1, eso es. Entonces, f de x y menos 1. Por, aquí tendríamos que poner por, el puntito, ¿no? El asterisco es el por. Ahí está, f de x y menos 1 por, el otro término es x y menos 2 menos x y menos 1. Y menos 2 menos y menos 1, ¿no? Entonces, por x y menos 2 menos, ahorita vamos a poner los paréntesis, x, pues estoy olvidando los paréntesis, ¿no? Y menos 1. Bueno, eso va arriba. Y además esto es un producto, es por, aquí tiene que haber un paréntesis. Y acá otro paréntesis que cierra. Listo. Bien. Ahora todo esto lo vamos a poner entre paréntesis porque todo divide, todo está dividido, ¿no? Todo está dividido. Este queda otro paréntesis. Todo eso, bien, se ven los paréntesis, no están, les ayuda máxima en eso bastante, ¿no? Se puede ver que todo está, los paréntesis de apertura y cierre están con azul, con un cursor azul, ¿no? ¿No? Todo eso tiene que ir dividido entre f de x menos 2 menos f de x menos 1, pero también esto de abajo tiene que estar entre paréntesis. Entonces vamos a ir poniéndole ahí el paréntesis aquí, ¿no? Dividido, abrimos paréntesis, entre f, en realidad, f de x menos 2, ¿no? A ver, f de x menos 2 menos f de x menos 1. ¿No? Esto es f de, ponemos entre corchetes x, fuera la x, x, paréntesis primero, x
y menos 2 menos f x y menos 1. Ahí está. Ahí está el paréntesis, que encierra todo lo de abajo. Todo lo de abajo. Entonces necesitamos el paréntesis para cerrar la función. Fíjense cómo automáticamente la ha cerrado. La función de fin y de máxima. Ahí está la ecuación de recurrencia. Le damos Shift Enter. Salía así la ecuación de recurrencia. Ahí está. Todo eso que le ha salido es la ecuación de recurrencia. Está bien, ya máxima sustituye todo por la función, ¿no? Ahí está la ecuación de recurrencia y listo. ¿Está bien? Arriba me olvidé poner el título. Vamos a poner método de la secante. Como esto lo voy a pasar, todavía no lo he subido a la plataforma. Todavía lo voy a subir. Porque no lo he terminado de documentar. De la, como mayúscula, la secante. Lo van a tener ahí para que hagan seguimiento cuando hagan su práctica. Listo. Ya, y a partir de aquí ya comienza, aplicamos el procedimiento. Hay que inicializar la variable i, ¿no? El primer valor para i, aquí son dos, ¿no? Dos valores de i. Para i 0, ponemos punto y coma para preparar las funciones. Como le paso a su compañero. Para i 0, entonces ponemos para i 0, x sub 0 vale entre cualquier tenor x sub 0, 2 puntos, el valor de x sub 0, que era 0,65. 0,65. ¿No? Otro punto y coma, porque hay otra i, ¿no? Para i 1, cuando i vale 1, entonces olviden, los dos puntos es asignación. Habría que ponerlo más ahí, a ver, no está bien ahí, no importa, que se repita, lo estamos repitiendo dos veces. Para aquí, ¿qué pasó? Puse menos, es un error, es punto. Puntos, ¿qué pasa? Estaba apretando una tecla que no es. Y entonces para x1, el valor es 0,60. A ver, revisemos antes de darle enter. 0, x0 a 0, 0,65. Y 1, x1 a 0,60. Así le damos shift enter. Ahí están los cuatro valores, se repiten, ¿no? El 0 para i, 0,65 para x0, ¿no? El 1 vuelve a ser para i y el otro. O sea que el último valor de i va a ser, el último valor de i va a ser 1. Siempre i lleva, ¿no? Valores desde 0 hasta n. Bien.
Entonces, ahora le decimos a máxima que con esos valores calcule el siguiente XY. Entonces le decimos a máxima para Y 3 y 2, ¿no? No es I3. No, todavía no hemos llegado a I3. Y 0, y 1, y 2. Vamos a darle paso a su compañero. Para I2, le digo a máxima, calcúleme, punto y coma, calcúleme X sub I. Le da X sub 2. Para eso va a tomar la ecuación de recurrencia, que está arriba, y va a reemplazar todos esos valores que pusimos antes de X0 y X1, lo va a reemplazar y le va a dar el resultado. Esa es la aproximación. Damos Shift Enter, ahí está. 0, 58, 62, etcétera, etcétera. Ahí está X sub 2. ¿No? Ahora calculemos X sub 3. ¿Está bien? Para eso podemos copiar esto de acá y cambiarlo, ¿no? En vez de 2 ponemos 3. Copiamos esto, lo pegamos en esta celda y cambiamos. Antes de ejecutarlo a la celda cambiamos, ¿no? Y 3, X sub 3. X sub 3, listo. Ya está. Le dimos a máximo que lo calcule. Shift Enter. Ahí está. Ya tenemos dos valores calculados. Ahora le decimos que calcule el error. Fíjense que el error está bajando, ¿no? Entonces le podemos decir a máxima, ahora que calcule el error. Ya está hecha la fórmula ahí, no tengo por qué volverla a meter, ¿no? Shift Enter. Y el error salió 0,48%, por si acaso, ¿no? O sea que en dos, no, prácticamente en dos, igual que el método de Newton, así de rápido es. Fíjense cómo entramos en tolerancia en la segunda iteración. No se olviden que la primera iteración utiliza 2x. La primera es la x2 y la segunda iteración la de x3. ¿No? Con esa nomás llegamos a un error de aproximación de 0,48%, menor al 1%. Ahí termina el problema, ¿no? Entonces, aquí vamos a borrar esto, no lo necesitamos. Entonces, como el error es de aproximadamente, ¿qué? Como el error de aproximación es menor a la tolerancia, porque 0,48 es menor que 1%, ¿no? Por tanto, la raíz buscada es, ¿cuál es la raíz buscada? Este valor de acá. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar al ladinho de este otro. Ese era el método de Newton, ¿no? Tienen ahí. El error es la raíz buscada, ahora en este caso es 0,5891, pero con un error de 0,48%. ¿Se acuerdan que el de Newton era este valor de aquí? Pero el error era menor a 0,48. Por eso la diferencia. Por eso la diferencia. Newton evidentemente es rápido como este método. Este método también es rápido como Newton. Pero en este caso nos ha dado un error de aproximación menor al 1%, pero un poquito mayor que el error de cierre del método de Newton. ¿Está bien? Entonces esto de aquí lo borramos, porque es el anterior método, y nos quedamos con esto. Listo, ahí está el problema ya hechito. Lo guardamos y ya está. ¿No? Encontrar al menos una raíz de f de x o una tolerancia tanto, ¿no? Ahí está la ecuación, la introducimos en la ecuación, ya está. Luego la ploteamos, o sea, la dibujamos. Máxima nos muestra la gráfica.
elegimos 2 puntos de la gráfica. Obviamente que la gráfica lo dice todo, ¿no? Si hay máximo, si hay mínimo y todo eso. Elegimos los 2 puntos, construimos la ecuación de recurrencia, aquí está, ¿no? Inicializamos el procedimiento con los valores iniciales, o sea, el x0 y el x1 para los valores de i, de los subíndices. Y luego aplicamos el procedimiento sencillamente y calculamos el error de aproximación y acá nos dio el cierre en la segunda iteración, ¿no? En la segunda iteración. Listo, ya está. ¿Ves? Son procedimientos muy sencillos. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Tengo 70. Vamos a tardártelo, pero hay que tomar asistencia. Sí, ingeniero, aquí estamos. No queda otra. Ahorita voy a tomar asistencia. Yo no puedo volver atrás. Así que el que no está atento a la asistencia, chao, es falta. No queda otra. Entonces vamos. El que no está atento, chao. Aquí no hay que... Vamos a comenzar con el método numérico, con el grupo C. Vamos, porque son 2 grupos juntos, ¿no? En el mismo horario.